Bienvenidos a América Directo. Vamos a hablar hoy de un tema que hace días fue noticia, ya que en la ciudad de Madrid, España, se hizo la presentación del Manual para Escribir en Internet. Un proyecto que fue presentado por Fundeu, una fundación del Banco BBVA y la agencia EFE, y este proyecto que fue dirigido por el periodista Mario Tascón, que tiene una larga trayectoria en lo que tiene que ver con la información vinculada a Internet, ya que fue director del Mundo.es, luego dirigió la estrategia digital del Grupo Prisa durante prácticamente 7 u 8 años y después encaró su propio proyecto con Diximedia, un medio nativo digital que se llama lainformación.com y un blog muy consultado por la industria de medios que se llama 233 grados. Hace poco más de 2 años, Mario Tascón se involucró de manera directa en la construcción de este manual y por eso es que le queremos dar la bienvenida. Mario, muchísimas gracias por estar en América Directo. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Muy bien. La primera pregunta que queremos hacerte, Mario, es ¿en qué consiste este manual para escribir en Internet y fundamentalmente cómo se gestó la idea? Sí, bueno, básicamente el manual para escribir en Internet es un proyecto colectivo en el que han colaborado más de 50 expertos de todas partes del mundo, inclusive muchísimos internautas y muchísimas personas que han intervenido corrigiendo, mandando colaboraciones, insinuando o comentando posibilidades de estudio. Y bueno, durante estos 2 años hemos estado trabajando en un web que se llama manualdestilo.com, que está accesible y en el que se puede encontrar todo el trabajo, en el que las distintas consideraciones, los distintos artículos, las distintas textos que iban surgiendo, pues iban poniendo un poquito también para que la gente nos ayudara, los comentara, nos ayudara a mejorar. Bueno, con todo este material se ha recopilado, no solo en el web, sino que se le ha dado forma de libro impreso, que es lo que acabamos de presentar ahora, la semana pasada en la Real Academia Española, y es un libro en el que se recogen prácticamente 2 cosas. Una, qué está sucediendo con el idioma, y la otra parte sería recomendaciones para utilizarlo mejor en estos entornos digitales que van desde los webs a los wikis, a la escritura en Twitter, la escritura en Facebook o la escritura en SMS, etcétera, etcétera. Entonces, todo este material se ha recopilado en forma de libro que se puede conseguir en las librerías digitales ya actualmente, en Amazon o en Apple, y en breve pues se puede conseguir también en las librerías tradicionales convencionales. Está empezando a distribuirse en España y entiendo que en breve también, en pocos días, estará en América. Mario, algunas de las cuestiones que se han planteado como críticas a este proyecto tienen que ver básicamente con si era necesario crear un manual de estilo propiamente dicho, porque mucho de lo que aparentemente recopila, no hemos visto todavía el trabajo completo, pero mucho de lo que aparentemente recopila este manual son en realidad usos y hábitos ya bastante institucionalizados entre la gente que escribe en Internet. Entonces, ¿cuál era la finalidad de recopilar esta información? Bueno, la finalidad fundamental es que nosotros hemos sido conscientes, sobre todo por las consultas que cada día llegan a Fundeu. Fundeu es un sitio que, además de este manual, tiene una actividad constante en Internet, ayudándole a la gente a resolver problemas lingüísticos, digamos, urgentes, que de ahí viene su nombre, ¿no? Aquellas cosas que todavía no están en la Real Academia, que la Real Academia no ha normado, pero que son necesidades del idioma que algunas veces los periodistas inicialmente y los expertos en comunicación necesitamos resolver con urgencia, sin tener una norma todavía, y actualmente pues esto va mucho más allá de los lingüistas y de los periodistas, y ahora cada vez más gente comunica de manera pública en Internet, porque son, bueno, pues responsables de una web, porque escriben un blog, porque escriben en redes sociales, y planteaban muchísimas dudas, entre comillas, urgentes, ¿no? Cosas que todavía no están normadas por la Real Academia. Bueno, nos pareció que era interesante ayudar a la gente a escribir mejor, a la vez estudiar también cuáles eran las problemáticas de cara al idioma que estos nuevos canales planteaban, y desde esas 2 perspectivas, pues como digo, intentar enseñar a la gente o intentar ayudar a la gente a que escriba mejor, que es el propósito de todo esto, es darle una herramienta una herramienta importante, entendemos, para que la gente escriba mejor.
Hay un tema que seguramente nos podrás responder por tu larga experiencia con medios digitales. Digo, has comenzado, si mal no recuerdo, ya por el año 80 y pico, si mal no recuerdo, en El Mundo, a finales de los 80 en El Mundo. Fuiste quien armó el primer elmundo.es, luego hiciste elpaís.com y todos los medios del Grupo Prisa, y luego apostaste por tu propia apuesta digital. Habrás hecho cientos de pruebas para contratar periodistas. ¿Tienes la sensación de que en los últimos años se escribe realmente mucho peor que antes? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que hay un cierto descuido en la formación en general de periodistas y entonces las facultades de muchos sitios de periodistas digamos, se han quizás sobredimensionado un poquito el número de alumnos y yo creo que también se ha relajado un poco a lo mejor los estándares en lo que es la escritura, pero yo no creo que ahora que la gente escriba peor que antes. Al revés, yo creo que ahora la gente escribe mejor. La problemática es que quizá lo que sucede es que con la democratización de las herramientas ahora es más fácil ver a los que escriben mal, que es una cosa que antes costaba más ver, ¿no? Porque antes solo podíamos escribir o solo se nos veía escribir a quienes teníamos la fortuna o teníamos la posibilidad de escribir a través de un medio de comunicación o éramos escritores, ¿no? Por tanto, había una selección, la industria seleccionaba de alguna forma quienes llegaban a esas plataformas, que esto no quiere decir que todos escribieran bien, también sería discutible, pero bueno, quienes llegaban a estas plataformas en principio pues había una selección mayor. Ahora la posibilidad de publicar la tiene cualquiera desde su casa. Por tanto, es lógico que mucha gente piense que se escriba ahora peor, porque ven más a los que escriben mal, pero no porque haya más gente que antes que escriba mal. Yo creo que hay la misma gente que escribe mal antes que ahora, pero lo que sí es verdad es que es más fácil verlos a los que escriben mal, también es más fácil ver a los que escriben bien, que a lo mejor antes no tenían posibilidad y ahí hay muchísimos ejemplos de buena escritura en la red que posiblemente sin Internet nunca hubieran sido personas conocidas, ¿no? Y yo creo que ahora pues tienen tantas posibilidades ellos como un escritor o una persona que tiene acceso a poder hacer una columna de opinión o artículos en un medio de comunicación convencional o digital. Bueno, hay un punto que ahí también estás afirmando, que es que como nunca antes probablemente se publican libros, ¿no? Hoy no sé cuántos cientos de libros se publican cada día, lo que significa que se ha ampliado muchísimo la oferta, con lo cual hay más gente produciendo contenidos y produciendo libros. Mario, una de las observaciones que también hacen algunos a este modelo de Fundeu, sobre todo, es que está involucrada una institución privada, ¿no? Como la Fundación del Español Urgente, ¿no? Y algunos dicen, bueno, muchas de las observaciones que se hacen desde Fundeu no han sido avaladas por la Real Academia Española. Y si mal no recuerdo, hay alguna especie, no digo de eslogan, pero se dice por allí que si se entiende, sirve, ¿eh? Esto no puede convertirse en un comodín que habilite, digamos, a escribir cualquier cosa. Bueno, yo creo que, aunque yo, salvo en este proyecto, no estoy implicado directamente en Fundeu, en la Fundación del Español Urgente, para quien no lo conozca, y desde mi punto de vista, que lógicamente he conocido mejor la Fundación este tiempo, yo matizaría varias cosas. Efectivamente, la labor de Fundeu no es la normativa, que es la de la Real Academia, sino la recomendación, que es otra cosa distinta. Pero para recomendar, lógicamente, Fundeu se basa principalmente en la Real Academia y a continuación en el uso del idioma que se hace, tanto el uso oculto, digamos, o el uso de los estudiosos, y se utilizan otros diccionarios, otras fuentes bibliográficas, otras fuentes léxicas, y a la vez también el uso de la gente, porque al final los que hacemos el idioma, les guste más o menos a los lingüistas, somos los usuarios, o sea, los que el castellano es una cuestión de las personas que nos están escuchando, tuya, mía, tanto como de las personas, lógicamente, que con mucho más sabiduría que nosotros, pues nos ayudan a normar, nos ayudan a que esto esté ordenado, ¿no? Pero al final el idioma es una cuestión de todos nosotros, les guste más o menos a quienes son más cultos o se creen más especiales que los demás, ¿no? Pero eso es así. Entonces, la Fundeu siempre ha tenido este foco, pero la Fundeu, por ejemplo, el presidente de la Fundeu es el presidente de la Real Academia. O sea, hay una relación institucional, digamos, fuerte entre las dos, aunque es verdad
que sus objetivos son bien diferentes, y también es verdad que muchas de las recomendaciones de Fundeu con el tiempo acaban siendo normas de la Real Academia, porque lo que hace Fundeu es estar un poquito por delante, efectivamente, como digo, no en el campo de la norma, pero sí en el de la recomendación. El caso de las palabras que recientemente acaba de incorporar la Real Academia, como tuitear, el verbo tuitear o tweet, castellanizado, ¿no? Bueno, pues ya hace tiempo que Fundeu recomendaba usarlo porque veía que tanto españoles como argentinos, como colombianos, como todo el resto de personas que hablamos el castellano, en Twitter utilizábamos con bastante normalidad ese término. O sea, nosotros mismos lo habíamos castellanizado. O sea, no hubo una norma de la Real Academia, no hubo una norma de Fundeu, sino que los propios hablantes habíamos castellanizado el término y utilizábamos con bastante normalidad el verbo tuitear. Entonces, Fundeu ya hace meses que, efectivamente, bueno, decía que parecía que el uso estaba asentando esa utilización, y recientemente pues la RAE lo ha convertido no en norma, sino digamos lo ha bautizado y ha dicho, bueno, pues efectivamente parece que la gente que habla castellano utiliza como el verbo tuitear con normalidad, y por tanto debería estar recogido en el diccionario de la Real Academia Española, porque es un verbo que utiliza la gente. Eso es un poco el mecanismo con cómo funciona esto. Es más difícil también de decir normar que recomendar. O sea, esto dicho en defensa de la Real Academia, que muchas veces muchos la critican, pero te diré que es mucho más complejo normar que recomendar, ¿no? Aunque recomendar tampoco es fácil, pero digamos que hay una responsabilidad muy superior en normar. Mario, en este manual que han escrito también se recopilan digamos, los estilos locales, es decir, lo que uno podría llamar fórmulas rioplatenses, o la manera de decir o pronunciar con ciertos usos de ciertas palabras en Colombia o en México o en España. Sí, se ha tratado este tema, lógicamente, porque en el momento que todos que escribimos en un sitio global como es Internet, pues lógicamente todos estamos influidos de una manera o de otra por esos localismos o por esas variantes que tiene el idioma en los distintos lugares. Hace años se tenía una cierta idea de que se podía construir un español neutro, un español global, que se intentó durante mucho tiempo, que era una especie de español que nadie entendíamos ni nadie sentíamos como propio, que era ese que nos ponía algunas veces en las televisiones o en algunos textos y que ninguno acabábamos de sentirnos muy cómodos. Yo creo que ahora la teoría, o quizá la práctica, está más en un uso normal de cada uno nuestro idioma, teniendo un poco en cuenta que algunas variantes o que algunas palabras y algunas expresiones tenemos que tener un cierto cuidado con ellas, porque, digamos, trabajamos más con una lista de palabras con las que tenemos que tener cuidado que con un idioma universal que intentemos construir, que no parecía tener mucho sentido, ¿no? Pero efectivamente esto se recopila también, algunas de estas expresiones, algunas de estas palabras, algunos de estos usos, y yo creo que en la práctica de lo que estamos haciendo todos nosotros en Internet pues nos está haciéndolo igual. El propio caso de tuitear yo creo que es un caso. O sea, tuitear es una palabra que empezó siendo muy variada dependiendo de los países. Por ejemplo, en México se utilizaba con mucha más intensidad el término inglés directamente, y la castellanización de cómo tuiteaban los mexicanos tardó un poco más que la de argentinos o españoles, por ejemplo, o la de los colombianos, ¿no? que fue más rápida. Pero bueno, yo creo que a día de hoy todo esto se hace con mucha celeridad, justamente porque es global y porque vemos con mucha facilidad unos y otros cómo escribimos, y al final hablamos un idioma de manera conjunta en el que en el ciberespacio pues no hay fronteras. No sé, yo siempre pongo también el ejemplo de computadora y ordenador, ¿no? La diferencia es que hace años se dio posiblemente por una distancia no solo geográfica sino temporal entre las dos orillas del Atlántico. Posiblemente hoy día con las nuevas tecnologías hubiéramos llegado todos a un consenso, hubiera sido ordenador o computadora, ¿no? Y hubiéramos todos los castellanohablantes. Es verdad que no es un problema, o sea, todos entendemos, ¿no? Cuando un español se refiere al término ordenador o un argentino se refiere al término computadora, no hay ningún problema. Pero digamos que posiblemente hoy día, si hubiera sucedido esta palabra, seguramente hubiéramos tenido un consenso todos mayor en la principal denominación de este aparato que usamos y que estamos usando ahora mismo nosotros y los lectores, ¿no? Mario, más del 80% de los contenidos que están publicados en Internet están en inglés. Y se estima que alrededor del 8% del contenido total que hay en Internet está en español. Sin embargo, somos más de 500 millones de personas, es decir,
somos mucha gente en el mundo hispanohablantes, pero pareciera que la producción de contenidos es evidente que la producción de contenidos es infinitamente menor. ¿A qué atribuyes esta situación? Bueno, se debe fundamentalmente a dos cuestiones. Una, la propia globalidad de la red, que hace que, como el mundo anglosajón es grande y es un mercado, además, en términos económicos muy importante, pues muchísima gente, incluso castellano hablantes, tengan al menos versiones en inglés, en muchos casos, de sus contenidos. Toda la producción científica, hay mucha producción académica, tiene al menos versiones en dos idiomas, lo cual, bueno, también incrementa el número de contenidos en español, pero también incrementa el contenido en inglés, incluso hecho por hispanohablantes. Eso por un lado. Por otra parte, yo creo que también es el retraso que hemos tenido los países en general hispanohablantes en la adopción de nuevas tecnologías frente a potencias económicas y países de gran tamaño como han sido pues, los países anglosajones, ¿no? Como es Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, la propia India, incluso incluyéndola, o Australia, ¿no? O sea, son grandes bloques de gente que viene, bueno, por supuesto, de primer idioma, que incluso de segundo idioma, son muy fuertes en la producción de este tipo de contenidos, en el mercado de este tipo de contenidos. Bueno, yo creo que es una asignatura pendiente. Estos dos elementos pues hay que luchar, ¿no? Porque se aminoren. Desde luego el acceso a las nuevas tecnologías pues es una lucha de gobiernos, empresas, ¿no? Organismos, periodistas también, no hay personas. Y pues también el hecho de que estos contenidos funcionen mejor de cara a los mercados emergentes, de cara a los mercados en los que uno puede también, o las empresas pueden tener audiencia o tienen una audiencia de interés bien para hacer negocios, bien para educación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esos son los dos principales motivos. Mario, hay algo que me parece interesante comentar y en este caso tiene que ver con la propia página web de la Real Academia Española que estamos viendo en este momento. Quienes trabajamos desde hace años en el mundo digital, cuando vemos esta página web, nos da la sensación de que la Real Academia Española está bastante lejos, primero, de los estándares en la manera de dar contenidos y de publicar contenidos de la web, y el segundo concepto pareciera entender como que a la Real Academia Española, al menos por este diseño, no pareciera estar muy, digamos, integrada con las nuevas tecnologías. Bueno, yo creo que, claro, eso es difícil que lo pueda contestar yo, porque yo de la Real Academia, salvo ser un invitado muy agradecido el otro día de sus instalaciones, pues no te podría decir mucho más que seguramente hay una parte grande, ¿no? de verdad en lo que cuentas, pero también te puedo decir que hasta donde yo conozco, la Real Academia Española está haciendo un esfuerzo, especialmente en los últimos años. Ha habido también, tanto con Víctor García como con el actual presidente, con José Manuel Blecua, están haciendo un esfuerzo bastante importante que incluye este paso de, digamos, de tener una frecuencia mayor de utilización de Fundeu, de trabajo con otras de las instituciones que tienen que ver con el español, justamente para irse actualizando. O sea, su Twitter se ha abierto recientemente, pero en muy poco tiempo pues es una cuenta que ya tiene casi 100.000 seguidores. Ellos están haciendo, yo creo que esfuerzos grandes dentro de que es una institución pues compleja, que tiene en algunos casos incluso, bueno, pues una institución pues que tiene siglos, ¿no? Con lo cual, con las bonanzas y dificultades que tienen las instituciones que tienen siglos, ¿no? Para hacer estas cosas. Pero bueno, yo la verdad que hasta donde sé también, honradamente, igual que te digo una cosa, te digo que creo que están intentando hacer un recorrido ellos, bueno, sabiendo que esto a día de hoy es así. Hace años, por ejemplo, por contar un ejemplo, solo hace años la Real Academia Española, para hacer una norma, se tenía que basar en que esas palabras o esas expresiones se incluyeran ya en los libros. O sea, eso ya hace tiempo que se abandonó, ya los medios de comunicación les sirven porque son más rápidos para ver cómo se incorporan las palabras, pero hoy día está Internet, que todavía es más rápido que los medios de comunicación convencionales. O sea, la Real Academia Española ahora yo creo que está también en un desarrollo fuerte de una nueva página que llevan tiempo, que no han podido inaugurar, pero que llevan tiempo trabajando en ella, con un trabajo de fondo muy importante de sus bases de datos de palabras y de sus bases de datos de términos, que también es verdad que no es visible todavía, pero que llevan tiempo trabajando en ello. Y por otra parte, como te digo, pues con esa combinación que tienen con otras instituciones como es el Instituto Cervantes o como es la Fundación del Español Urgente, que también, digamos,
instituciones que velan por el castellano no es una única, sino que hay varias, que cada una tiene un papel, pero bueno, que en la combinación de esos papeles, pues espero que sea para bien y para que esto todo se vaya modernizando un poco, ¿no? Mario, me gustaría también que nos contaras, incluso por la experiencia, sabemos que tienes también una empresa que se dedica a asesorar fundamentalmente a medios de comunicación, no solo a medios, pero fundamentalmente medios de comunicación en sus fórmulas de contar las noticias en Internet, en la adopción de las llamadas nuevas narrativas. Para quien no conoce la historia, Mario Tascón es uno de los infografistas que en la época del papel fue reconocido incluso internacionalmente y ha asesorado a decenas de medios hispanohablantes en las fórmulas para contar historias a través de la infografía, ¿no? ¿En qué medida crees que los medios digitales están modificando sus fórmulas, sus estilos, sus maneras de contar las historias a partir de justamente de todo este proceso donde hoy las audiencias generan contenidos y hoy cualquier blogger está de alguna manera compitiendo con un medio de comunicación? Hombre, los medios de comunicación están reaccionando a todo esto. No sé si siempre con la presteza que deberían, pero están reaccionando lógicamente porque si no, los usuarios, sobre todo la sociedad, va por delante de ellos, ¿no? Entonces, hombre, yo siempre lo he percibido como un poco lento, ¿no? Quizá porque yo también soy un poco ansioso, ¿no? Pero siempre he percibido esto como un poquito lento, ¿no? No veo cosas más interesantes muchas veces fuera de los medios de comunicación que dentro de los medios de comunicación. O sea, dentro de los medios de comunicación pues hay oleadas, hay épocas, también hay muchas veces que el peso de la historia, pues quizá como en los ejemplos que tú mostrabas antes de la Real Academia Española, también les pasa a los medios, ¿no? Que los medios, una cosa es lo que intentan y otra cosa es lo que van consiguiendo por el peso de su propia historia, con la diferencia de que uno es una institución de un tipo y otro es un negocio, otro es pues un tipo también de institución, un medio que tiene que ver con la sociedad que lo rodea de otra forma. Pues yo creo que esto está llegando con una cierta lentitud, ¿sabes? Hace poco, por ejemplo, en temas de periodismo de datos, que es uno que ahora dentro del periodismo está muy de moda, tiene que ver con la visualización, tiene que ver con las nuevas narrativas, pues yo buscaba un especialista en España para una ponencia y la verdad que no me pude encontrar ninguno dentro de los medios de comunicación que no estuvieran algunos sueltos en un departamento de infografía, pero no encontré en el país, no encontré en el mundo ningún especialista en periodismo de datos. Sé que en Argentina sí tenéis en algunos diarios, o sea, está la experiencia, algunas que hacéis vosotros, está la experiencia de La Nación. O sea, sí que en otros sitios esto se ha movido, pero también se mueve poco. O sea, si te fijas, son casi casos muy esporádicos cuando es un tipo de tema, todo lo que tiene que ver con el análisis de las grandes bases de datos que tenemos hoy día a disposición y de las que podríamos sacar buenos reportajes, buenas historias para nuestros lectores, pues apenas hay dedicación de recursos por parte de los periódicos o por parte de los medios a esto, que en cambio otras empresas están dedicando muchísimo dinero, muchísimos esfuerzos, desde bancos a empresas de tecnologías, a empresas de management, a empresas incluso de direcciones de comunicación. ¿Sabes? Bueno, todo esto efectivamente no parece que circule a la misma velocidad en los medios de comunicación, todos estos temas de nuevas narrativas o de nuevos desarrollos que circulan o que se mueven en otras industrias, ¿no? Lo cual es una pena y lo cual yo creo que también indica parte de la crisis de los medios, pues la pone muy de relieve, ¿no? En los últimos días, un encuentro de una serie de grandes medios de comunicación volvió sobre el gran problema que tienen hoy los medios digitales, que es la financiación. Y nuevamente los periódicos volvieron al ataque con el concepto del paywall, es decir, que tengamos que pagar para acceder a las noticias. Si bien conozco tu posición desde un punto de vista más personal, me gustaría también que nos cuentes si es que ves que en ese camino hay una alternativa y si no existe, pues bueno, ¿cuáles son las alternativas de estos medios digitales que necesitan naturalmente dinero para ser independientes, para no vivir a costas de gobiernos que digiten lo que hay que decir y sobre todo puedan además ser rentables? Bueno, no, es un tema que lleva mucho tiempo dando vueltas y que efectivamente es como una ola
vamos, es una especie de espiral que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, ¿no? Entonces, efectivamente, este no es la primera vez que está de moda el paywall. O sea, yo lo viví en el año 89 prácticamente ya, cuando se empezaba a hablar de esto. Lo viví de nuevo con intensidad en el año 2000, 2000 poco. O sea, más o menos estoy dándome cuenta que cada 10 años es una ola que vuelve. Y que además, bueno, en este caso actual está muy agudizada por la crisis que hay en los medios de comunicación en todo el mundo, bueno, y especialmente además en Estados Unidos y también en España ahora, pero bueno, en el resto de países también. Entonces, vamos a ver, yo mi posición al respecto es que yo sí que creo que se puede cobrar por cosas en Internet, por supuesto. De hecho, hay gente que está cobrando incluso mucho dinero por información muy valiosa. El caso de Bloomberg, que ya sé que no es comparable, pero es un ejemplo. Pero claro, yo creo que la equivocación aquí está en que los periódicos creen que pueden cobrar por lo mismo que cobraban antes, y eso no es verdad. O sea, ellos cobraban también por un empaquetamiento, ellos cobraban también porque, imagina, por poner un ejemplo, porque yo, si me quería enterar de cosas que pasaban fuera de mi país, me tenía que fiar de las secciones de Internacional de aquel medio que mejor daba esto. En el caso de España, pues El País, me imagino que en el caso de Argentina, Clarín o La Nación. Este tipo de contenidos que antes tenían gran valor ahora han perdido porque ahora mismo, si me quiero enterar de cosas en Argentina, El País para mí es una fuente relativamente buena. Tengo acceso a Infobae, a Clarín, a La Nación, a un blogger incluso que poco a poco voy descubriendo que es un tipo de fiar, que me interesa. Bueno, ese panorama ha cambiado, con lo cual el valor de lo que hacían antes los medios, que casi cualquier cosa valía, porque era lo único que teníamos, pues ha variado. Esa es la parte de la ecuación que yo creo que los medios no se dan cuenta. Piensan que por lo mismo que cobraban antes pueden cobrar ahora. Casi todas las experiencias que está habiendo, salvo excepciones que incluso si lo analizáramos serían un poco, si lo analizáramos con calma, como la del New York Times o Financial Times, son muy relativas, además son muy difíciles de extrapolar. O sea, no es lo mismo el New York. O sea, claro, yo cuando veo a la gente y dice, no, vamos a ver como el New York Times, digo, ya, pero es que no sois el New York Times. O sea, tampoco podemos aquí, o a lo mejor los números que os daría a vosotros una operación como el New York Times ni siquiera os compensa. Entonces, bueno, eso por una parte. Sí se puede cobrar por ciertas cosas, pero lógicamente hay que encontrar bien cuáles son esos aspectos diferenciales por los que uno puede cobrar, si quiere cobrar al usuario final, ¿no? Por una parte. Y por otra parte está el tema de la gestión publicitaria. Sí que hay compañías que están gestionando bien la publicidad y compañías que la están gestionando peor. O sea, yo conozco ejemplos de compañías que les está siendo rentable las operaciones de Internet. ¿Qué sucede? Que también muchas veces hay un problema de comparación. O sea, hay muchos medios que ganaban 100 y, claro, ver que aquí solo ganan 8 no les vale. Bueno, 8 en muchos sitios es un gran negocio, ¿no? O sea, el problema está en que tú no quieres perder 100 que has ganado. El problema es que ese mundo se acabó para ti. O sea, es como los clasificados, creo que son un ejemplo en muchos sitios, ¿no? Los clasificados, si antes ganabas 100, y dices, ya, pero es que yo no quería perder los 100, ya, pero al final, como no has hecho nada, hay otro que está ganando ahora 10. Eso es lo que podías haber ganado si te hubieras movido deprisa. Entonces, yo creo que la comparación también está siendo un elemento de distorsión en las decisiones que toman los medios, ¿no? A la hora de estos paywalls. Esa es básicamente mi opinión. ¿Se puede cobrar? Sí, pero posiblemente no por lo que ellos piensan que se puede cobrar. Mario, para terminar, hay algunos datos que son realmente muy reveladores. Uno puede viajar en el metro de Madrid y va a encontrar a un 30% de la gente consumiendo lectura, y de ese 30% de la gente podemos decir que el 70% prácticamente lo está haciendo en dispositivos electrónicos, es decir, en un smartphone, en una tablet como el iPad o en un e-reader, ¿no? Cuando nos movemos hacia los smartphones, que son verdaderamente los teléfonos inteligentes, los reyes de la conectividad en tránsito, cuando uno está viajando, hay un problema que tiene que ver con el tamaño de la pantalla. Y da la sensación de que los usuarios que experimentan en pantallas pequeñas, los textos largos no resultan muy cómodos para leer en esos trayectos. ¿Crees que todavía en la comunicación hay un miedo a la brevedad? Sí, bueno, vamos a ver, hay dos cuestiones, ¿no? Una, efectivamente, que muchos de estos canales requieren de textos breves, y otro que es la dificultad de escribir breve, que a mí siempre me ha parecido más difícil que escribir largo, ¿no? Yo ya sé que hay incluso ahora una moda, ¿no?, de la recuperación del texto largo, pero yo siempre he dicho
que algunas veces quien escribe largo es porque no sabe escribir corto, porque yo creo que la síntesis es una virtud, en mi opinión, con todos los respetos a grandes autores y grandes escritores que han escrito textos largos exquisitos, ¿no? Pero yo creo que de verdad incluso para escribir largo hay que saber escribir corto. Y además, en este caso de los medios digitales, escribir corto es una virtud de doble valor, ¿no?, que en los medios analógicos, porque efectivamente muchas de estas pantallas están pensadas para circuitos cortos, no solo por un tema de espacio en el que escribes, sino incluso de tiempo que puedes consumir, ¿no? Son tiempos cortos. Recuerda que los mismos nombres de muchos periódicos que salieron hace 10 años al albur de los periódicos electrónicos tenían relación con el tiempo, con el poco tiempo que tenía la gente para leer en el metro, y se llamaban 20 minutos, por un ejemplo. Un nombre hace referencia al poco tiempo que podía uno leer. Por tanto, la brevedad, con todos los respetos a los textos largos, parece que es una virtud doblemente valiosa. Pero es que además ya incluso autores clásicos siempre hicieron elogios de la brevedad en la escritura, y yo creo que es una virtud que la verdad que estaría bien recuperar, aunque no hubiera medios digitales. Muy bien. Mario Tascón, queremos agradecerte el contacto con América Directo e invitamos, por supuesto, a nuestra audiencia que nos siga a través de america.infobae.com y a través de Twitter en @infobaeamerica. Mario, será entonces hasta cualquier momento y muchísimas gracias. Cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todos los lectores o televidentes de Infobae América. Muchas gracias. Van desde los webs a los wikis, a la escritura en Twitter, la escritura en Facebook o la escritura en SMS, etcétera, etcétera. Entonces, todo este material se ha recopilado en forma de libro que se puede conseguir en las librerías digitales ya actualmente, en Amazon o en Apple, y en breve pues se puede conseguir también en las librerías tradicionales convencionales. Está empezando a distribuirse en España y entiendo que en breve también, en pocos días, estará en América. Mario, algunas de las cuestiones que se han planteado como críticas a este proyecto tienen que ver básicamente con en qué consiste este manual para escribir en Internet y fundamentalmente cómo se gestó la idea. Sí, bueno, básicamente el manual para escribir en Internet es un proyecto colectivo en el que han colaborado más de 50 expertos de todas partes del mundo, inclusive muchísimos internautas y muchísimas personas que han intervenido corrigiendo, mandando colaboraciones, insinuando o comentando posibilidades de estudio. Y bueno, durante estos 2 años hemos estado trabajando en un web que se llama manualdestilo.com, que está accesible y en el que se puede encontrar todo el trabajo, en el que las distintas consideraciones, los distintos artículos, las distintas textos que iban surgiendo, pues iban poniendo un poquito también para que la gente nos ayudara, los comentara, nos ayudara a mejorar. Bueno, con todo este material se ha recopilado, no solo en el web, sino que se le ha dado forma de libro impreso, que es lo que acabamos de presentar ahora, la semana pasada en la Real Academia Española, y es un libro en el que se recogen prácticamente 2 cosas. Una, qué está sucediendo con el idioma, y la otra parte sería recomendaciones para utilizarlo mejor en estos entornos digitales. Bienvenidos a América Directo. Vamos a hablar hoy de un tema que hace días fue noticia, ya que en la ciudad de Madrid, España, se hizo la presentación del manual para escribir en Internet. Un proyecto que fue presentado por Fundeu, una fundación del Banco BBVA y la agencia EFE, y este proyecto que fue dirigido por el periodista Mario Tascón, que tiene una larga trayectoria en lo que tiene que ver con la información vinculada a Internet, ya que fue director del Mundo.es, luego dirigió la estrategia digital del Grupo Prisa durante prácticamente 7 u 8 años, y después encaró su propio proyecto con Diximedia, un medio nativo digital que se llama lainformación.com, y un blog muy consultado por la industria de medios que se llama 233 grados. Hace poco más de 2 años, Mario Tascón se involucró de manera directa en la construcción de este manual, y por eso es que le queremos dar la bienvenida. Mario, muchísimas gracias por estar en América Directo. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Muy bien. La primera pregunta que queremos hacerte, Mario,